¿Qué creemos en Easy? Creemos en un solo Elohim. Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Ya no es suficiente enseñar qué creer. Hoy, nuestros discípulos necesitan saber por qué creen lo que creen. Porque una fe sin fundamento es una fe que no resiste la prueba. El problema no es la verdad. El problema es cómo la estamos enseñando. Hemos enseñado la fe bíblica como si aún fuera 1950, memorizando datos, pero sin formar convicciones profundas. Este módulo rompe ese sistema. Basado en aprendizaje constructivo, así como Yahweh diseñó el cerebro para aprender. Impartiendo el método de 6 pasos. 1. Cuestionar. 2. Activar la mente con preguntas reales. 3. Descubrir. 4. Guiar al discípulo a encontrar la verdad. 5. Conectar. 6. Aplicar la verdad a la vida diaria. Cuando el discípulo descubre por sí mismo, se forman conexiones neuronales permanentes. No solo información, sino transformación con verdades eternas. En el Diplomado de Estudio Bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro nos impartirá en el módulo 34 Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea, defensa de las verdades bíblicas. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo qué creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, casa integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico Maná, israelcasaintegral.org. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes, amados, bienvenidos a la clase del módulo 34, parte 2. Hoy estamos en un tema sensacional, yo creo que uno de los mejores temas que podamos tocar en Israel Casa Integral. Apologética, la defensa del evangelio completo, claro, desde una perspectiva hebrea. Así que papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no escribe se le olvida. Muy bien. Hemos empezado a trabajar en el módulo. Tenemos una base doctrinal por la que hemos arrancado. Desde la cita clásica que tenemos desde la Tanakh en Isaías 43:10, que nos insta a ser testigos. Somos testigos. El Padre nos escogió para que conozcamos y creamos en Él. Y no solo que creamos en Él, sino que entendamos que Él es Adonai. Y que lo entendamos desde antes. O sea, nos está hablando de la formación de nuestra vida. Que no hay ningún otro Adonai, ni lo habrá después de él. Estoy parafraseando la cita de Isaías 43:10. Y bueno, si lo vamos a defender todo, lo vamos a defender también con los escritos apostólicos. Estén siempre preparados para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Qué cita. Bueno, entonces el tema número 2, vamos a introducir y vamos a aclarar el concepto que yo sé que el pastor Alfaro lo ha aclarado en muchas ocasiones en Torah al Instante. Filología no es lo mismo que estudio de la Torah. Ese es el tema del día de hoy. Filología no es lo mismo que el estudio de la Torah. Entonces tenemos que saber qué es la filología. Porque a veces creemos que estamos estudiando Torah cuando estamos estudiando algo completamente diferente, que es la filología. Muy bien. Entonces, con ese concepto claro,
Vamos a repasar los 3 métodos con los cuales estamos haciendo apologética en defensa de la fe. Número 1, cuestionar, o sea, activar la mente con preguntas reales. Número 2, descubrir, o sea, guiar a nuestro discipulado a encontrar la verdad, no que nosotros les impongamos la verdad. Y número 3, vamos a conectar, vamos a aplicar la verdad a la vida, la verdad bíblica a la vida diaria. De esta manera vamos a entender mejor el concepto en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Muy bien. Hagamos la primera pregunta que tiene que volver a ser repasada una y otra vez. ¿Qué es la filología? Y esto vamos a entrarlo en varios episodios espirituales. La filología es la disciplina que estudia los idiomas, escucha eso, cualquier idioma, a través de textos escritos, especialmente, claro, antiguos, para comprender el significado, para ahondar en la historia, para conocer cultura y evolución. Cualquier idioma se puede estudiar a través de esta disciplina, no solo el texto hebreo o el arameo. Eso téngalo claro para varios conceptos que vamos a desarrollar. Muy bien. Ahora, ¿qué hace un filólogo? Porque no es lo mismo el concepto de la disciplina de estudio del idioma y ahora vamos a entender qué hace el que estudia filología. ¿Qué hace el filólogo? El filólogo, o sea, en hebreo puede estudiar la palabra hebrea, puede estudiar la palabra Torah, para determinar si su raíz, cómo se usaba en tiempos de Moshe, sus diferentes significados, instrucción, enseñanza, ley, cómo aparecen distintos pasajes bíblicos. O sea, es estudiar su raíz. Y ahí nos está estudiando el estudio bíblico de la Torá. O sea, no se está estudiando la enseñanza bíblica, sino su raíz en diferentes maneras de entenderlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre filología y estudio espiritual de las escrituras hebreas? Esta sí es la pregunta clave. Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la filología y el estudio espiritual de las escrituras hebreas? ¿Es lo mismo? Aquí es donde ustedes y nosotros nos vamos a hacer varios conceptos espirituales. Porque la gente hoy en día habla muy bonito y nos habla con una, conocimiento filológico, pero necesariamente no es estudio espiritual de las escrituras hebreas. Y necesitamos, por favor, como discípulos de defensa de la fe, entender los dos conceptos para que no se mezclen. Podemos agarrar la filología como un método de estudio para entender raíces en la enseñanza del idioma, por supuesto. Pero no podemos hacer una doctrina de ello, porque vamos a ver hoy la connotación que tiene la filología y combinarla con el estudio espiritual de las escrituras hebreas, y vamos a ver cuál podemos desviarnos de la misma escritura bíblica. Muy bien. Entonces, los filólogos, los estudiosos entre libros y palabras, estudian fonética, sintaxis, diccionario, historia de la lengua, conocimiento de la lengua, en cualquier idioma.
Por favor, no se quede con que el filólogo estudia la lengua hebrea o aramea. Por favor, es sumamente importante que usted entienda que el filólogo no se encarga de estudiar una sola lengua, se encarga de estudiar varios idiomas. Eso es importante. Ahora, la filología pregunta, ¿qué significa esta palabra para los autores y lectores originales? Entonces el filólogo puede dar un concepto acerca de esa palabra y de lo que posiblemente los autores quisieron decir y de las lecturas originales, ¿cierto? Es una como decimos hoy en día, un midrash, podrían decirse, ¿verdad? Muy bien. Simplemente es importante entender que el filólogo puede darle un significado a una palabra, a una lectura original. Pero eso no quiere decir que sea lo que espiritualmente en la Biblia hebrea quiera decir. Tal vez más adelante vamos a ir entendiendo el concepto para poderlo aclarar en nuestra mente. Muy bien. Mientras que la enseñanza espiritual pregunta, ¿qué nos enseña Yahweh a través de este texto hoy? Miren, noten la diferencia de pregunta. Se las voy a repetir. La filología pregunta, ¿qué significa esta palabra para los autores y lectores originales? Vamos a hacer la pregunta ahora. Mientras que la enseñanza espiritual pregunta, ¿qué nos enseña Yahweh a través de este texto hoy o de esa palabra hoy? Serán dos conceptos que posiblemente en algunas ocasiones coincidan, pero en muchas ocasiones no coinciden. Así que vamos a entrar en ese tema. Ambas expectativas pueden completarse, pero tienen objetivos diferentes. Y te tienes que aclarar el concepto porque posiblemente has escuchado filólogos en estos tiempos, digámoslos, en raíces hebreas, o en Torá, o llámalo judaísmo del tiempo actual. Y tú puedes escuchar filólogos hablar maravillosamente bien. Y tú dices, wow, qué concepto. Pero, ¿tienen los objetivos iguales? ¿Creen en lo mismo bíblicamente o no? Veamos esto. Porque cuando entremos a hablar ya de cada una de las doctrinas que vamos a hablar, este concepto tiene que quedar muy claro para que vean las grandes diferencias que existen hoy en día entre la filología, el estudio de la disciplina de los idiomas, y la filología desde el punto de vista bíblico. Y ahí nos vamos a hacer muchísimas preguntas y afianzar verdades eternas. ¿Existe la filología hebrea? Porque si no entendemos que existe la filología hebrea, entonces podemos caer en extremismo, en polarización. ¿Amén? Estudiando el hebreo bíblico y moderno, por medio de la filología, ¿se puede hacer, Pastora Pili? Claro que sí. Pero entendiendo siempre que la verdad está en las escrituras desde una perspectiva hebrea. Muy bien, aclarémoslo. La palabra epistemología, que es dentro de esa disciplina filológica, analiza por qué creemos lo que creemos. Esa es la palabra, eso es lo que significa epistemología. Analiza por qué creer lo que creemos. Tú siempre tienes que entender que no solamente es que nos lo impongan o lo creemos porque lo dice la Biblia. No, lo creemos porque sabemos lo que creemos. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no sabemos por qué creemos lo que creemos, entonces podemos creer lo que otros creen. Y cada uno cree lo que le parece. No. La epistemología va a analizar por qué nosotros creemos lo que creemos. Entonces, entendamos. La filología hebrea se enfoca en el hebreo bíblico, el arameo bíblico también, en los manuscritos escritos antiguos de la Biblia hebrea.
o textos judíos antiguos y su transmisión. Ese es el enfoque de la filología hebrea, o sea, el que está estudiando el idioma hebreo o arameo en la filología hebrea. Entonces, acuérdense que estamos hablando de una disciplina de estudiar un idioma. ¿Podemos estudiar los manuscritos antiguos? Claro. ¿Podemos estudiar la Biblia hebrea? Por supuesto. ¿Podemos estudiar los textos judíos antiguos y su transmisión? Por supuesto. Pero no nos vayamos a desenfocar de la autoridad que tienen las escrituras desde una perspectiva de pensamiento hebreo espiritual. Por eso, muchas personas que enseñan Torá utilizan herramientas de filología hebrea para comprender mejor las palabras originales. Aunque la filología en sí es una disciplina académica y no una doctrina religiosa. Hágale énfasis a lo que le estoy diciendo. No es una doctrina religiosa. O sea, tú no le puedes poner religión a la filología. Tú no puedes decir, pero es que fulano de tal es filólogo y tiene una doctrina religiosa. No, la filología no tiene doctrina religiosa. Estudia los idiomas. Por favor, esto es sumamente importante. Entonces, la filología es lo mismo que la Torá. A ver, un momentito. Porque aquí es donde entra el punto exacto de lo que quiero resaltar para todo lo que viene de enseñanza con respecto a la defensa de la fe. Vamos a ver entonces que no podemos dar la Torá, y vamos a volver a repetir la pregunta, ¿la filología es lo mismo que la Torá? Vamos a aclarar el concepto bíblico. No. De ninguna manera la filología hebrea y la Torá son los mismos. Aunque estén relacionadas, no es lo mismo. Y necesito que todos nosotros entendamos esto. Porque, vuelvo y repito, estamos escuchando gente enseñar como si la filología hebrea fuera lo mismo que la Torá, y no lo es. Y vamos a ver el porqué tan importante. Entonces, la impartición de la fe en Torá hebrea es lo mismo que la filología. Es casi la misma pregunta que nos hemos hecho, ¿verdad? Primero aclaremos algo. ¿Qué es la Torá? Porque cuando la gente viene y nos dice, es que es lo mismo. No, espérate un tico. Hágale la pregunta a la gente. Para ti, ¿qué es la Torá? Porque la Torá es la instrucción o la enseñanza dada por Yahweh, no por filólogos, a Israel. Y está contenida principalmente en Bereshit, Génesis, en Shemot, Éxodo, en Vayikra, Levítico, en Bamidbar, Números, y en Devarim, Deuteronomio. Y ahí está contenida la instrucción de la enseñanza dada por Yahweh a Israel. La base doctrinal bíblica establecida. De ahí se deriva todo lo demás que están incluidos en lo que llamamos nosotros la Biblia, o todo el compendio desde Bereshit hasta Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Entonces, encontrémosle la diferencia. Quiero llevarlos en este momento a ver la enseñanza del por qué la filología quiere replantear la Biblia. De los textos, su lenguaje y la historia, claro. Exacto. Partimos de un análisis que usa la crítica textual, que analiza el texto a fondo para ver de dónde viene, cómo ha cambiado y, plantea unas reinterpretaciones que dan que pensar. Sí, bastante. La idea es explorar un poco cómo cambia todo si vemos así conceptos clave. La divinidad, la creación, el propósito del texto. O sea, ¿qué pasa si leemos la Biblia como un puzzle lingüístico e histórico? Vamos a ello. Pues sí, y ya de entrada, una de las primeras piezas que este análisis, revisa, es la propia naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento. Sugiere una evolución, interesante, claro, como esa idea de que Yahvé, YHWH, quizás empezó siendo el Dios principal de una tribu concreta, la de Jacob, ¿no?
y no tanto el Dios universal que tenemos en mente hoy. Exacto. Y luego está Elohim, esa palabra en plural, que se traduce a veces como dioses o poderosos. Textos como el famoso «Hagamos al hombre a nuestra imagen» del Génesis, pues parece que apuntan a una pluralidad al principio, ¿no? Justo. Podría ser el reflejo de un paso desde el politeísmo o, quizá más preciso, una monolatría. Monolatría, o sea, adorar a uno pero sin negar a otros. Eso es. Venerar a un Dios principal pero reconociendo que hay más. Hacia un monoteísmo ya más, digamos, estricto, que se consolidó más tarde. Fíjate que el propio mandamiento, no tendrás otros Elohim delante de mí, Claro. parece reconocer que existen esos otros. E incluso la traducción de El Shaddai. Normalmente se dice omnipotente, pero, Sí, según este análisis, eso es más teología que lingüística. Filológicamente, podría ser algo como Señor de la montaña o de la estepa, un poder más localizado. ya veo. Y hablando de traducciones que cambian la película, ¿está el tema de la creación? La fuente señala algo que me llamó mucho la atención. El verbo hebreo bara. Ajá, Siempre lo oímos como crear, de la nada. No, creatio ex nihilo. Pero resulta que igual su significado original era más bien organizar o separar materia que ya existía. exactamente. No tanto crear de cero, sino poner orden en algo preexistente. La idea de la creatio ex nihilo sería, pues, posterior. O sea, que cambia bastante el inicio de todo. Cambia, sí. Y esto conecta directamente con la reinterpretación de Adán y Eva, la idea del pecado original, que es central en el cristianismo. Fundamental, sí. Pues, según esta lectura, no estaría en el relato hebreo original, se ve más como una búsqueda de autonomía, de conocimiento por parte de los humanos, y la reacción de los Elohim sería como, bueno, una medida para que no llegaran a ser como uno de nosotros, para limitar su poder, ¿sabes? Entiendo. O sea que el concepto de pecado como tal, como culpa heredada, Eso vendría mucho después, es un dogma ya cristiano. y esa evolución de ideas, claro, no paró ahí. El análisis sigue el hilo hasta los inicios del cristianismo. Menciona, por ejemplo, a Justino Mártir en el siglo II. Ah, sí, un apologeta temprano. Pues para explicar quién era Jesús al mundo grecorromano, lo comparaba con héroes como Asclepio o Heracles. Eso indica, cierto sincretismo, ¿no? Una mezcla de ideas para hacerse entender. Claro, para conectar con esa cultura. Y quizás una visión inicial menos rígida sobre la divinidad única de Jesús. Menos dogmática, digamos. Exacto. Una fase con más diversidad de interpretación parece. Fue más tarde, sobre todo con los concilios de Nicea y Constantinopla, ya en el siglo IV. Ahí se fijó todo. Ahí se fijó el dogma oficial con el credo. Se estableció la plena divinidad de Jesús como se entiende mayoritariamente hoy, y bueno, otras visiones se marcaron como heréticas. Se pasó a una ortodoxia mucho más definida. Y la fuente también le da una vuelta a las famosas guerras santas del Antiguo Testamento. Uf, tema complejo. Sí, sugiere que, mirándolas con lupa histórica, igual eran más bien conflictos tribales. Por territorio, por poder, cosas bastante terrenales, vamos. No tanto batallas cósmicas ordenadas por Dios. Que la narrativa religiosa luego les dio ese barniz, ¿no? Eso parece sugerir. De hecho, el análisis llega a aplicar una frase reciente del Papa Francisco, eso de que hacer una guerra en nombre de Dios es satánico. Vaya. Pues la aplica a esos mismos relatos bíblicos, lo cual, desde esa perspectiva, es una conclusión, bastante fuerte sobre el texto original. Y si conectamos esto con una visión más amplia que presenta la fuente, a ver, ya el simple hecho de que existan distintos cánones bíblicos, judío, católico o protestante, muestra que la verdad religiosa no es un bloque único. Claro, tiene sus contextos. Tiene contextos, tiene versiones. Y el análisis va un paso más allá y plantea una hipótesis, provocadora, sobre por qué surgen las grandes religiones hace unos 2500 años. A ver. Sugiere que pudieron funcionar como sistemas para cohesionar y regular sociedades ya muy grandes, lo que la fuente llama, de forma muy gráfica, control del ganado humano, ¡Ostras! sustituyendo visiones del mundo más antiguas, más tribales. Es importante decir que esto es la hipótesis que expone el material que estamos viendo, no una afirmación nuestra. Entendido. Es la perspectiva del análisis que comentamos. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos?
Esta inmersión sugiere que si miramos la Biblia no solo como texto sagrado, sino también como un documento con raíces históricas y lingüísticas muy profundas, Un documento complejo. muy complejo, pues se descubren capas de significado que vienen de conflictos tribales, de política, de cómo evolucionó el lenguaje. Cambia bastante la foto, ¿no? Totalmente. Y esto nos deja una pregunta interesante flotando, creo yo, basada en estas ideas que hemos visto. A ver, dispara. Si aceptamos que estos textos fundacionales tienen toda esta complejidad, que han evolucionado, que han sido reinterpretados de forma tan drástica a lo largo de la historia, ¿cómo podría influir el reconocer todas esas capas, las históricas, las lingüísticas, en la manera en que en las sociedades o cada persona interactúa hoy con estas narrativas y sus enseñanzas? Claro. Cambia su peso, su mensaje, cómo se aplica hoy. Exacto. Modifica su relevancia o la forma en que informan nuestra visión del mundo actual. Es algo sobre lo que, da para seguir pensando, desde luego. Israel, casa integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico mana, israelcasaintegral.org. Para aclarar el concepto, aclaremos conceptos espirituales. Muy bien. Para la tradición hebrea, la Torá no es simplemente un texto para analizar lingüísticamente. Qué hermoso cuando encontramos las verdades eternas. Sino una revelación divina y una guía de vida. O sea, es claro que un filólogo puede analizar lingüísticamente la Torá, pero la Torá no es para analizarse lingüísticamente, sino una revelación divina y una guía de vida. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a ver la diferencia que hay. Porque a veces no entendemos las grandes diferencias porque pensamos que nos están dando, miren, hay gente increíble enseñando lingüística en Torá. No, esta palabra quiere decir esto, y esta palabra quiere decir lo otro, y esta palabra quiere decir lo otro. Ok, nos están enseñando filología lingüística. Pero es importante entender que la Torá no es no es un texto para enseñanza o para entenderse como un texto lingüístico, sino una revelación divina y una guía de vida. Porque entonces dejaríamos por fuera a la gente que no tiene ni idea de lo que es el idioma lingüístico. Entonces no pueden entender las escrituras sin la filología. ¿Cuánta gente hoy en día no entiende nada de filología, pero tiene una defensa del evangelio completo y total? Y yo le voy a explicar el por qué es tan importante y tan importante. Le voy a hacer mucho énfasis a esto en revelación divina y en una guía de vida. Muy bien. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo podemos relacionar la filología, digámoslo, lingüística con la Torá, con la instrucción? Muchas veces hemos escuchado el relato del origen como una historia lineal, un cuento transmitido a través de traducciones modernas que han suavizado su impacto. Pero, ¿qué sucede cuando eliminamos las interpretaciones románticas y observamos el texto en su fuente original? Hoy no vamos a sermonear, vamos a documentar. Vamos a realizar un ejercicio de arqueología filológica para entender qué se escribió realmente cuando la pluma tocó el pergamino por primera vez. No afirmo, pero reflexionemos. La Biblia comienza con una palabra, Bereshit. Tradicionalmente se traduce como en el principio. Sin embargo, la filología nos exige ir más profundo. La raíz de esta palabra es Resh. En el pensamiento semítico antiguo, Resh no solo marca un inicio cronológico. Resh es cabeza, es primicia, es la estructura fundamental que sostiene todo lo que le sigue. Al analizar la estructura cuadrada del arameo y las pictografías hebreas arcaicas que precedieron al texto, descubrimos que el Génesis no comienza con un cuándo, sino con un qué, el orden. Estamos ante un diseño original, no un accidente cósmico. Al contrastar esto con las tablillas de arcilla encontradas en la Mesopotamia, como el Enuma Elish, encontramos un abismo de diferencia.
mientras otras culturas antiguas describían la creación como el resultado de una guerra violenta entre dioses caóticos. El texto original que hoy analizamos describe una arquitectura perfecta, ejecutada por una voluntad singular. La arqueología no contradice el texto, lo ubica. Lo contextualiza en una realidad donde la palabra, el logos, es la herramienta de construcción. Hermanos, hemos examinado la filología y el contexto arqueológico. Nuestra labor aquí en Veritas Aeterna no es convencer, sino presentar la evidencia desclasificada. El resto del camino, la interpretación de lo que este orden implica para tu propia existencia, es una responsabilidad personal. La investigación está presentada. Yo investigo, tú decides. ¿Cómo podemos nosotros hacer como un intermediario ahí? Muy bien. La filología hebrea puede ayudar a comprender mejor la Torá. ¿Por qué? Porque estudia el significado original de las palabras hebreas, claro. Porque puede explicar un poco más el modismo, las expresiones antiguas, claro, por supuesto. Por eso nosotros tenemos algo muy maravilloso, que es la concordancia bíblica, que es algo maravilloso porque nos ayuda a entender el significado original de esa palabra, ¿cierto? Por eso no lo podemos desconocer, no estoy diciendo que lo desconozcamos, pero no podemos hacer doctrina con la filología, en lo que más voy a hacer énfasis hoy. Por ejemplo, un estudio filológico puede explicar el significado de las palabras hebreas como Torah, como Yased, como Rúa, ayudándonos a la interpretación más precisa del texto, por supuesto. Eso es maravilloso, eso es verlo y entenderlo. Pero aclaro el concepto y aclaro lo que estoy diciendo dentro de la perspectiva bíblica. Permítame llegar allí un momento. Muy bien, entonces, entendiendo esto, veamos ahora. La Torá es el contenido sagrado y la enseñanza. La Torá es instrucción, es enseñanza, no es lingüística. La filología hebrea es una herramienta académica para estudiar el idioma y los textos hebreos. Es una herramienta, pero no es la instrucción. Aclaro el concepto, creo que ustedes están captando lo que estoy diciendo. Entonces, la filología puede servir para entender mejor la Torá, claro, pero no sustituye la dimensión espiritual, teológica y práctica que la Torá tiene para quienes consideran la palabra de Yahweh. O sea, no puedes tú tomar la filología como una doctrina y sustituirla por la enseñanza de la palabra de Yahweh. Ahora, ¿el filólogo es teólogo? Esa pregunta también es sumamente importante. Y aclaremos el concepto. Porque el teólogo puede explorar religiones o el filólogo puede explorar religiones. Veamos lo que les voy a explicar claramente. Un filólogo es una persona que estudia científicamente los idiomas. Ya les expliqué esto. Los textos y su historia, su profesión o disciplina académica, no determina sus creencias religiosas. El filólogo no determina sus creencias religiosas. En muchas ocasiones el filólogo puede creer en la dualidad. En muchas ocasiones el teólogo puede creer en Buda, puede creer en algún tipo de creencia o no creer en ningún tipo de creencia. Eso no le hace ser de pensamiento hebreo. Esto necesito que lo capturen muy bien. El filólogo puede ser creyente judío, el filólogo puede ser un creyente cristiano, el filólogo puede ser un musulmán, un agnóstico, un ateo, o tener otro tipo de creencia, porque él no estudia la Torá desde una perspectiva hebrea espiritual, sino desde el idioma
lingüístico. Esto es tan importante para ti, amados. Y esto que vamos a ver nos va a aclarar el concepto. Lo que distingue la filología es su método de estudio. El filólogo analiza la gramática, el vocabulario, los manuscritos, el contexto histórico, la evolución de los textos. En el ámbito académico suele trabajar con métodos históricos lingüísticos, independientemente de sus creencias personales. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, por lo tanto, ser filólogo no significa ser agnóstico. La filología es una disciplina académica. Se los voy a repetir todo el tiempo. El agnóstico es una postura sobre el conocimiento de lo divino. Y son cosas completamente diferentes. A veces creemos que estamos estudiando Torah y resulta que estamos estudiando desde una academia lingüística, y puede ser que el filólogo esté enseñando Génesis o Shemot o Apocalipsis, pero no tiene ningún conocimiento de lo divino. Y entonces, ¿cómo nos van a enseñar algo que no se vive espiritualmente? Desde un pensamiento hebreo, desde la enseñanza y la instrucción de Yahweh. El filólogo puede creer en Yahweh, porque es que nosotros combinamos una cosa con otra sin darnos cuenta hacia dónde se puede llevar una enseñanza. Y entonces, esta metodología y esta forma de responder a esa pregunta es que no hay una sola respuesta. Porque el filólogo describe una profesión académica, no una creencia religiosa. La aceptación o no de la divinidad de Yeshua depende de las convicciones personales del filólogo, no de su postura en la enseñanza. Entonces tú no puedes dictaminar si te están enseñando desde una perspectiva hebrea o si te van a enseñar desde una parte lingüística hasta que conozcas la enseñanza académica de lo que se está enseñando. Muy bien. Entonces vemos que un filólogo cristiano, creyente o no creyente, puede aceptar que Yeshua de Nazaret es divino. Un filólogo judío tradicional generalmente no acepta la divinidad de Yeshua y es filólogo. Un filólogo agnóstico o ateo puede estudiar los textos sobre Yeshua sin creer en la naturaleza divina. Y ahí se tienen que parar mucho a examinar. Un filólogo mesiánico puede aceptar tanto el estudio académico del hebreo como la divinidad de Yeshua. Entonces, para eso necesitamos entender la filología como disciplina, que no puede demostrar ni refutar doctrinas de fe como la divinidad de Yeshua. Su campo de estudio es el lenguaje, los manuscritos y el contexto histórico de los textos. La pregunta sobre si Yeshua es divino no le pertenece a la filología, le pertenece principalmente al ámbito de la teología y de la fe. Entonces, ven que sí es importante capturar este mensaje. Pregunta: ¿no es el Ruach HaKodesh quien inspiró las escrituras? Porque si nosotros creemos que las escrituras fueron dadas por Yahweh, tenemos que creer que el Ruach HaKodesh inspiró las escrituras, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Adonai es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el nombre de Adonai sea perfecto en todos sus caminos. Entonces, si creemos que el Ruach HaKodesh inspiró las escrituras, entonces, ¿hacia qué lado nos tenemos que ir con respecto a la filología? No la podemos desechar porque es una disciplina académica y es excelente, pero no la podemos tomar como doctrina de enseñanza porque no lo es. Descubramos las escrituras por medio del Ruach HaKodesh y vamos a ver la gloria de Adonai. Muy bien. Ahora bien, por eso la Biblia dice: pero cuando venga el Ruach HaKodesh, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13 al 15. No dice, pero cuando venga la filología de verdad. No, dice cuando venga el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu de verdad está diciéndonos, esta es la única y absoluta verdad. Y esa verdad es la que nos guía a toda verdad. Ahora, Pastora Piri, reflexionemos. Desde una perspectiva mesiánica, de una mente hebrea, muchos creyentes citan pasajes como Juan 1:1, como Filipenses 2:6, 11, Colosenses 2:9, para afirmar la divinidad de Yeshua. Sin embargo, académicos y tradiciones religiosas diferentes interpretan estos textos de manera diferente. La filología interpreta la divinidad de Yeshua, o mejor, lingüísticamente interpreta la divinidad de Yeshua de una manera completamente diferente a las escrituras. Recuerden que las escrituras dadas para ser entendidas por el pueblo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Moshe dice que el mandamiento no está demasiado difícil para ti. O sea, no dice, miren, por eso les dije que tuvieran en cuenta lo que les estoy diciendo desde el principio. Las escrituras no dicen, está demasiado difícil y necesitas la filología para entenderla. No, dice, no está difícil para ti. La idea de que la revelación de Yahweh no está reservada sino para una élite de especialistas, no es verdad. Porque el mismo Ruach HaKodesh es el que nos revela la palabra. Y el mismo Ruach HaKodesh es el que nos enseña. No es demasiado difícil para entenderla. Por supuesto, vuelvo y repito, excelente consultar lingüística sin olvidarnos del propósito. Nehemías capítulo 8, verso 8, dice, leían claramente el libro de la Torá de Elohim y explicaban el sentido de modo que entendieran la lectura. Aquí vemos el modelo de interpretación y el modelo de explicación del texto, no de filología, interpretación y explicación del texto. O sea, es tan importante que nosotros veamos esto. Déjenme decirles, estamos en los últimos tiempos, donde cualquier cosa se puede levantar contra el conocimiento de las Escrituras. En Lucas capítulo 24, verso 44-45, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley, en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces, buscaron el filólogo, ¿no? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La Biblia no necesita replantearse, amados. La Biblia misma está hecha para revelarse a nosotros si nosotros lo pedimos. Voy a concluir aquí, voy a llevarlos a una perspectiva bíblica para entender esta parte. Desde una perspectiva de fe, el estudio de las lenguas originales puede ser un recurso valioso, pero no debería de convertirse en un requisito para acceder al mensaje bíblico. No debería. La comprensión de las escrituras ha dependido históricamente tanto del estudio diligente como de la enseñanza de la guía del Ruach y la reflexión compartida dentro de las comunidades de fe. Entonces nosotros no podemos poner como requisito la filología para entender las escrituras, porque entonces el Ruach HaKodesh, ¿dónde queda? Sin desconocer que podemos buscar la raíz hebrea de una palabra lingüísticamente, pero sin hacer doctrina de que el filólogo está siendo doctrina de una enseñanza. Porque recuerden, el filólogo no puede defender doctrinalmente una enseñanza. Está dada para ser lingüística. Muy bien. Descubramos entonces las escrituras por medio del Ruach HaKodesh en nuestra vida, con sabiduría divina, desde una perspectiva correcta y aplicarla a la enseñanza, pero nunca pensar que la filología lingüística puede darnos la instrucción espiritual de las escrituras.
Cuando vayamos a estudiar cada doctrina, cada enseñanza, el por qué creemos, aclaremos siempre los conceptos claros de dónde estamos estudiando nuestra enseñanza. Abacados, Yahweh Elohim, venimos delante de tu presencia con un corazón humilde y dispuesto a aprender de ti. Te damos gracias por el regalo de tu palabra, porque es verdad y vida para nuestras almas. Reconocemos que toda sabiduría proviene de ti y que el conocimiento por sí solo no puede sustituir una relación viva contigo. Ruach HaKodesh, sopla sobre nuestras vidas y sé nuestro maestro. Danos discernimiento para comprender las Escrituras y un corazón obediente para ponerlas en práctica. Bendito Padre, eterno Elohim de Israel, gracias. Gracias porque nunca vamos a depender únicamente de nuestra inteligencia, sino que aprendamos a escuchar tu voz y a caminar en tus caminos. Padre, también te pedimos que nos concedas el privilegio de conocer el trasfondo de tu palabra. Ayúdanos a valorar la riqueza del idioma hebreo, su cultura, su contexto, no para engrandecernos ni para entender, sino para profundizar en el mensaje que has revelado a tu pueblo. Guárdanos de los extremos, de despreciar el estudio diligente de las Escrituras y de creer que guiados por tu Ruach, edificados en tu verdad, te pedimos que ningún conocimiento académico pueda reemplazar la guía de tu espíritu. Que el Ruach HaKodesh ilumine nuestro entendimiento y que la filología hebrea sea una herramienta útil al servicio de la verdad, siempre sometida a tu voluntad. Que nuestras palabras, nuestros estudios y nuestras enseñanzas produzcan humildad, amor, justicia y fidelidad. Que al abrir tu palabra, nuestros ojos sean abiertos para contemplar las maravillas de tu Torah y que nuestras vidas reflejen el carácter de Yeshua, el Mashiach. Anunciamos que queremos ser discípulos que oran, estudian, investigan y obedecen, hombres y mujeres llenos de la presencia divina. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Gracias, amados, por estar con nosotros en el estudio bíblico Maná del día de hoy. Creo que ha sido una enseñanza poderosa y bueno, les espero, si Adonai permite, en la próxima clase, donde comenzaremos cada una de las preguntas existenciales en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué creemos y en qué creemos? ¿En qué creemos, Enisi? Creemos en un solo Elohim. Creemos en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Ejad. Creemos en el poder del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Creemos en la Biblia como la única fuente de inspiración, revelación e iluminación. Creemos en la salvación por medio del sacrificio de Yeshua. Creemos en la identidad como pueblo de Israel. Creemos en la Torá, el camino a Yeshua, la Torá viviente. Creemos en el día de reposo y las Moedim. Creemos en las leyes dietéticas. Creemos en la restauración de todas las cosas y la restauración de Israel.